O sea, yo estaba súper bien donde estaba, tenía 17 países a cargo, de México para abajo todos, Brasil incluido. Me la pasaba arriba de un avión, pero tenía mis hijas muy chiquitas. Camila tenía 2 y Agustina tenía 4 años. Y a mi marido le agarró una enfermedad que se llama meningitis tuberculosa, o sea, casi se muere. Entonces, yo tuve que, después de que se curó por suerte, decidimos que yo no podía viajar tanto, ¿sí? O sea, y ahí fue como bueno, vamos a escuchar lo que hay en el mercado y apareció Mercado Libre. De nuevo, era un startup, éramos 200, no cotizaba en bolsa, mi papá casi me mata, mi familia me decía que estaba re loca, ganaba un 30% menos. Esto lo... iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En cada introducción del podcast digo que en esta ocasión tendremos un invitado de lujo, pero esta vez creo que la verdad que nos pasamos. Tenemos una invitada de ultra, super lujo VIP. Es una persona con muchísima experiencia, una persona que admiro muchísimo, que la conocí por TikTok. Hay un poco empecé a ver sus videos. ¿Cómo? Fuente TikTok, Fue digo. de TikTok. Su primer contenido que vi fue el video más viral, que es donde esta persona contaba una meta que tiene de hacer un viaje por mes, lo cual me sorprendió. Y también me hice la pregunta que se hizo mucha gente de, che, ¿cómo llegas a poder planificar eso? Ahí es que me saltó el siguiente video donde ya comentaba un poco su carrera y ahí empecé a admirarla muchísimo más. Le seguí en LinkedIn, me animo a decir que vi todas sus entrevistas en YouTube, me animo a decir tranquilamente puedo apostar y es la señora Patricia Jensen. ¿Qué Hola, tal? Bruno. ¿Cómo te va? Gracias por la invitación, gracias por la introducción. Mucha responsabilidad, o sea, mucho estrés ahora me generaste, que tengo que hacer una nota inteligente, pero bueno, nada, estoy muy contenta de estar acá. Genial. Y como dije desde que vi muchas entrevistas de ella, quiero hacer algo que hicieron muchos entrevistadores, que es un poco sacarse el peso de encima de presentar a la Patricia porque tiene una carrera súper interesante que no quiero olvidarme en ningún punto, así que te quiero, y te quiero pedir y si nos puedes comentar un poquitito cuál fue tu carrera, que sigue siendo tu carrera también, ¿verdad? Dale. Bueno, en realidad 30 años trabajé en el mundo corporativo como haces vos y como hace mucha gente. Empecé muy joven, a los 18 años. Trabajé en muchas empresas. La verdad que trabajé en Novartis, en Siemens, en Mercado Libre, en el Grupo Clarín, en Falabella, en Cencosud. Bueno, terminé como gerente general de Rappi para Argentina y Uruguay. Eso fue mi última posición. Eh, en paralelo también fui presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que fue la creadora del Cyber Monday y del Hot Sale en Argentina y fue el primer país en Latinoamérica que hizo estos dos eventos. Y soy mamá, tengo 2 hijas preciosas, un perro, un gato, un marido, todo eso no tiene un orden, porque si no después me dicen, ¿por qué dijiste a tu chica primero antes de tu marido? No, no tiene, primero vino el marido, después vino el resto. Pero hace 2 años aproximadamente, un día me desperté y decidí dejar el mundo corporativo. Fue así, me levanté y en la cama mi marido me mira y me dice, o renunciás, hasta acá llegó. Y fue lo que hice. Pero mientras me pasaba eso, me había preparado para ese momento porque la realidad es que todos en algún momento salimos de ese rol de empleados o de mundo corporativo, algunos antes, otros después. Y lo que había decidido es que quería aportarle a las empresas desde otro lugar. Quería ser miembro de directorio. Hoy estoy en 10 directorios en toda Latinoamérica, en empresas de tecnología y también en retail, que es lo que hice los últimos 20 años, trabajar en e-commerce y en retail, sobre todo. Así que nada, eso desde lo más formal. Y hace un año, justo en abril, ayer fue hace un año, eh, hicimos con Agustina ese primer TikTok en esta misma mesa donde estoy sentada hoy, que es mi cocina, esta inquietud de los más jóvenes de entender qué es el mundo corporativo, porque hay muchos jóvenes que todavía están en las empresas, ¿no? Yo siempre digo que en la época de nuestros padres, o incluso mi época, era muy aspiracional trabajar en una empresa y ojalá hacer toda la carrera en esa empresa. Hoy para nada. Entonces, creo que muchos jóvenes se acercan a mí para entender un poco cómo hice, cómo pude hacer
mamá y también lograr esos puestos de llegar a posiciones tan importantes. Entonces, cuento eso básicamente en redes, súper transparente, frontal, directo, ¿no? Por eso Bruno me sigue seguramente y contesto preguntas, que a veces no todo el mundo tiene acceso a un CEO o a alguien que haya llegado a una posición de liderazgo en una organización. Así que es eso, y así que hoy estoy entre dos mundos, el mundo bien corpo, vengo de un directorio, porque estoy vestida tan formal, vengo de un directorio y ahora estoy hablando con vos y en un rato me voy al Senado de la Nación a participar de un podcast. O sea que nada, como que estoy en todos los mundos y nada, muy feliz con esta nueva etapa. Genial. Y justamente te quería preguntar sobre eso, que es un punto de que mencionas mucho, que es que por ahí las nuevas generaciones apuntan a estar máximo 2 a 3 años en un mismo Max. lugar. Em, y es un poco lo que vos dijiste, que eh, es como que la gente apunta hoy en día ni siquiera a trabajar en la empresa, sino que a trabajar en un mismo proyecto, ¿verdad? Sí. Em, Eso para vos, cuando, cuando vos querías el decidir ese cambio, ¿verdad? El tomar ese desafío, ¿era por una cuestión, vamos a decirle meramente de estoy acá hace ya un tiempo, me quiero cambiar, o ya no te motivaba el proyecto? ¿Cómo solías tomar esa decisión? ¿Cómo sabías cuando tenías que cambiar de aire? Yo tengo una curva que la conozco perfectamente, que es aproximadamente 2 años y medio, tres, que es el primer año aprendo, el segundo me estabilizo y después empiezo a caer. Y cuando yo conozco esa curva, yo lo que hacía en las empresas donde estaba era, ya cuando estaba en la meseta, en la parte de ser hiperproductiva y todo, levantaba la mano, ¿no? Entonces las empresas que supieron verlo me dieron más oportunidades, por eso duraba más tiempo. Las que no lo supieron ver, empecé a buscar trabajo. O sea, yo no me puedo aburrir en un trabajo, no puedo sentir la adrenalina. O sea, si no la siento, ya mi motivación pasa, se empieza a caer, a caer, a caer y no soy tan efectiva o eficiente. Entonces, como no me gusta llegar a ese momento y para mí el trabajo no pasa por el desafío económico, pasa sino por el desafío intelectual, por estar pensando, por crear cosas nuevas. Entonces me ponía a buscar trabajo en realidad empezaba a escuchar al mercado porque tengo la suerte que siempre me buscaron de los trabajos, no es que tuve que salir a buscar trabajo, sí, por ahí los primeros años de mi carrera, pero los últimos, te diría 20 años, tuve la suerte de que me hantearon, ¿no? Venían los headhunters y me venían a buscar. Entonces me ponía más a la escucha y empezaba a escuchar propuestas nuevas y cambiaba. Pero creo que es muy importante conocer esa curva interna porque creo que se aceleró mucho en los jóvenes, que es un poco lo que decís vos. El problema es que no le sirve a las empresas eso tampoco, porque una Claro. cosa es que vos tengas una persona 2, 3 años haciendo un trabajo y otra cosa es que la tengas 3 meses y que ya al cuarto mes te diga quiero crecer y ser CEO de la compañía con 22 años. O sea, sí, porque pasa, o sea, pasa, ¿no? O sea, está buenísimo tener personas ambiciosas en los equipos, porque de hecho yo siempre lo fui, pero también necesitamos en algún punto que la persona genere valor a la organización, ¿no? Que no puede ser aprendizaje constantemente, o sea, vos tenés un momento de aprendizaje y tenés un momento donde le devolvés a la organización, a las empresas, tu know-how. Y obviamente, digamos, cuanto más desafiado estás y más creativo sos. Digamos, si vos estás haciendo lo mismo hace 20 años, la creatividad ya baja muchísimo, digamos, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran desafío de las empresas hoy, encontrar talento que quiera hacer esa curva un poquito más aplanada. Y lo que tienen que hacer constantemente es estar muy cerca de la persona para entender qué necesita en ese momento. Te doy un ejemplo. Si vos te estás por recibir, lo más probable en la universidad, estás estudiando, por ahí necesitas un par de meses donde tu foco va a ser el estudio, no significa que no hagas tu trabajo, para Claro. nada. O si acabas de ser mamá, por ahí no es el momento donde te tienen que ascender justo en ese momento, porque, digamos, la cuestión pasa por otro lado. Pero esto requiere planes más personalizados, que es un desafío, porque no es que yo tengo una empresa de 2.000 empleados, no puedo, digo, listo, para todos lo mismo, no. Son 2.000 planes de carrera, 2.000, ¿no? Para eso están los líderes, que son los que tienen que armar eso con las personas y con cada uno de su equipo. ¿Y cómo lidiaste en tu experiencia con esos
ya sea o proyectos o momentos de la empresa en el que por ahí tiene que encararse cosas más aburridas, por así decirlo. Te voy a ponerte un ejemplo. Una empresa quiere expandirse a otro país y dice, ok, Eso es re entretenido, ¿eh? Digo, convengamos que eso es claro, entretenido. a ver, dice, por ejemplo, por 6 meses no haremos ninguna innovación para corregir nuestro sistema internamente. O por ahí acá en Paraguay y que tuvimos y muchas experiencias de al menos 5 bancos que se fusionaron entre ellos. Y estos bancos, por ejemplo, dejaron de sacar productos nuevos porque tenían que fusionar y sus sistemas, sus clientes y demás. Eso causó acá en el país que mucha gente salga de esos bancos por buscar algo más, entre comillas, divertido. Y fue una crisis de talento, por así decirlo, donde las empresas de alguna manera estaban tranquilas porque en este proceso de fusión iban a contar con sus mejores personas, pero esas mejores personas no estaban alineados a que la empresa necesitaba, así como decís, parar la pelota en el sentido de la innovación. Eh, A ver, ¿Te yo llegó creo a que pasar eso? sí, me llegó a pasar y creo que de nuevo, incluso en esos momentos uno puede innovar, porque digo, también la integración de sistemas también requiere innovación y entender ¿no? el sistema del otro y todo. La innovación no es solo lanzar cosas nuevas o hacer productos nuevos. Innovar, vos también tenés que innovar en un proceso. Vos optimizar costos, para mí es algo interesante. O sea, digamos, yo cuando me refiero a hacer cosas nuevas, me refiero a pensar out of the box o pensar de una manera diferente sobre cualquier tipo de proceso. O sea, un ejemplo, puede ser que la empresa no expanda, pero tenga que mejorar, optimizar sus costos. Bueno, ahí necesitas análisis, data, meterte en profundidad, revisar todos los procedimientos y procesos de la empresa, y eso también puede ser entretenido. Puede ser que no a todo el mundo le guste, a mí me parece divertido. O, no sé, un proceso logístico, meterte en profundidad o hacer e-commerce y tratar de mejorar la tasa de conversión. Hay un montón de cosas que uno puede hacer adentro de la misma compañía para mejorar, incluso hoy con inteligencia artificial, hay muchas cosas que se pueden hacer que requieren usar la neurona para hacer algo mejor, digamos, ¿no? Entonces, Sí. creo que tiene que ver con eso. Las fusiones en general son difíciles porque no es solo difícil retener el mejor talento, sino también lo difícil son choques culturales, son dos Claro. grandes culturas, formas de hacer los negocios diferentes, de pensar diferente, que vos lo que tenés que hacer es amalgamarlas y generar un nuevo negocio, ¿sí? No la cultura del banco A ni el banco B, sino el banco C, que es el nuevo, digamos, ¿no? Y eso es súper desafiante. Me ha tocado entrar en empresas siendo de los nuevos en culturas que se estaban fusionando, pasaban 5 años y la gente seguía hablando, ¿no? Porque la empresa, pues ya fue, esa empresa se murió, digamos, no existe más. Pero bueno, eso cuesta un montón. Y así como decís, y me incluyo yo, y que a mi generación y a la que viene como que nos cuesta encontrar lo divertido en lo que, en los papeles, y puede llegar a ser aburrido porque hay cosas que eh, por ahí son importantes y urgentes, como una fusión propiamente, y cuesta encontrar esa motivación y sobre todo es muy importante que los líderes puedan transmitir la importancia y la motivación también, ¿verdad? Sí, Eh, hay un consejo, o sea, a mí lo que me... O sea, yo soy una persona que siempre va más allá de su rol. O sea, si vos te quedás con tu rol, puede ser que tu rol en ese momento tenga un momento de transición o la prioridad sea otra cosa. Pero si vos vas más allá de tu rol, o sea, si vos estás en marketing y tratás de entender compras, o si estás en, no sé, sistema, producto y tratás de entender negocio, te estás yendo más allá de tu rol. Y eso también es lo que te va a dar las posibilidades de crecer dentro de la organización, porque digamos, nadie quiere tomar a una persona que está muy encasillada o encolumnada o en un solo, en un solo tema. Entonces, meterte en las áreas de otro te va a servir para conocer a otros, para entender el negocio de otros, para entender las prioridades. Por ejemplo, si vos sos un programador, pero entendés de verdad el negocio, lo más probable es que lo que vos programes o lo que vos saques sea mejor que alguien que no entiende el negocio, ¿sí? O si sos de marketing y entendés bien cuál es la necesidad comercial y cuál es el plan de comercial o cuáles son sus objetivos, vas a hacer mucho mejor tu tarea. Entonces, eso ya
de por sí hace que estés mirando temas distintos y que no te aburras, digamos, ¿no? Y también te da la posibilidad de que a mí me pasó en Mercado Libre, yo era gerente de comunicación y me metía todo el tiempo en los foros de los Mercado Libres, entendía lo que pasaba con otro y por eso me dieron la posibilidad de ser comercial, cuando era algo que yo no pensaba para nada, no estaba en mis planes. Llegué a mi casa, me dijeron, vos no sos comercial, o sea, fue así. Entonces digo, pero ellos lo vieron, o sea, vieron que yo tenía la chispa, la predisposición para aprender algo nuevo. Entonces creo que eso es súper importante, ¿no? Que no nos quedemos con lo que tenemos que hacer nosotros, sino salgamos a buscar desafíos nuevos. Y si eso no funciona o la compañía no está preparada para eso, también estar muy atentos a, por ejemplo, yo lo que hago cada tanto estudio, tengo dislexia, ¿no? O sea, me cuesta, no me es fácil, pero yo estoy eh, súper convencida de que a mí el ámbito académico me sirve para aprender cosas nuevas, ¿no? O sea, hay gente que termina la universidad y nunca más pisa nada. Yo no, yo cada 4 o 5 años hago un posgrado, el último lo hice hace 2 años, con 50 años, ¿sí? Entonces digo, yo creo mucho en la educación continua real, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, y también creo en ser autodidacta y leer y ponerte a hacer podcast y todo eso, creo que sirve, pero creo mucho que las universidades te aportan un valor desde un lugar, no solo desde lo que aprendes técnicamente, sino desde el ámbito académico, desde tus compañeros, ¿no? Vas a hacer un MBA y conoces un montón de gente que te pueden servir de networking y otras cosas. Entonces, eh, cuando a veces el trabajo se te pone un poco aburrido, ponete a estudiar algo, haz algo en paralelo que te ayude a generar esa adrenalina adicional que necesitas, ¿no? Y justamente ahora de que tocas el punto de los aprendizajes, también me mencionaste e-commerce. A mí uno de los hitos de tu carrera que más me sorprendió y de alguna manera me motivó también a hacer un salto que hice yo en mi carrera con mucho menos impacto, Por que es ahora, que, por por ahora. ahora, por ahora, que es que estabas en una multinacional y pasaste a Mercado Libre, y que como siempre la carrera hoy en día parece, y claro, Mercado Libre, ¿verdad? Pero en ese momento no. En mi caso me tocaba estar en una empresa de las más grandes en el país a nivel tecnología, una procesadora de pago que es Bancar, que es una gigante acá en Paraguay, y me llegó la invitación para sumarme a la billetera en la que estoy hoy, que es Eco, donde en Bancar yo sentía que incluso yo podría no trabajar 3 años y nadie se iba a dar cuenta de tan grande y gigante que es la empresa, ¿verdad? Triste, qué triste, pero pasa eso. Pasa. Y dije, en ejemplos futbolísticos, ¿verdad? Que estaba en un equipo grande, pero no tenía el impacto que por ahí yo necesitaba. Entonces dije, ok, voy a, como pensé yo en ese momento, dar un paso atrás en mi carrera. Ese fue y me salió en ese momento de decir, ok, me sumo, paso de una empresa con mil, 1000 personas a una empresa con 30 personas. Y la verdad que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Sí. Pero, por ejemplo, y me chocaba mucho, ¿verdad? Que en Bancar vos tenías, o en la empresa grande multinacional, vos tenés posiblemente una persona encargada para cada cosa. En una startup hay veces que la persona de marketing también hace recursos humanos, también hace Todo, todo. todo. ¿Y cómo fue ese punto en tu carrera? ¿Te chocó, te gustó, te motivó el pasar de Lo hice la... 2 veces, lo hice 2 veces. Lo hice cuando pasé como decías vos, de Siemens a Mercado Libre, que fue por una situación, lo mío, y creo que lo habrás escuchado, lo mío fue por una situación externa a mí, o sea, yo estaba súper bien donde estaba, tenía 17 países a cargo, de México para abajo todos, Brasil incluido, me la pasaba arriba de un avión, pero tenía mis hijas muy chiquitas, Camila tenía 2 y Agustina tenía 4 años. Y a mi marido le agarró una enfermedad que se llama meningitis tuberculosa, o sea, casi se muere. Entonces, yo tuve que, después de que se curó por suerte, decidimos que yo no podía viajar tanto, ¿sí? O sea, y ahí fue como bueno, vamos a escuchar lo que hay en el mercado y apareció Mercado Libre. De nuevo, era un startup, éramos 200, no cotizaba en bolsa, mi papá casi me mata, mi familia me decía que estaba re loca, ganaba un 30% menos. Esto siempre lo digo porque la gente cree que no, ganaba un 30% menos. Mi sueldo de bolsillo era un 30% menos. Entonces, pero bueno, fue como algo que me forzó a tomar la decisión, pero fue también, de nuevo, una de las mejores decisiones de mi vida.
Obviamente, yo empecé con hoja en blanco, tenía que generar un sector que no existía, o sea, no tenía nada, no había ni un jefe ni nada, ¿sí? Entonces, em, de nuevo, en esto de que a mí me gusta la adrenalina, me gusta tirarme en paracaídas, fue un buen salto, ¿no? Después me pasó de nuevo cuando yo estaba en Cencosud, una empresa enorme, con un montón de tiendas en Argentina, 3 banderas enormes, era gerente de e-commerce, de un equipo gigante. Me vinieron a buscar de Bit, que era una aplicación de movilidad, que es un Uber para que los que no saben en Paraguay. Y era una empresa griega que el headhunter me llama y me dice, Pato, ¿tenés alguien para recomendarme? Y le digo, ¿por qué no estás pensando en mí? Y me dice, ah, no, yo pensé que vos estabas feliz ahí donde estaba, porque uno también pasa, ¿no? Cuando están las empresas Claro. grandes, cree que no te querés ir. Y bueno, ahí empecé el equipo de cero. Cuando entré yo, habían tomado justo una semana antes 2, 3 personas para empezar así en growth y cero, no teníamos oficina, nada, hoja en blanco, digamos, ¿no? Entonces, para mí fueron las mejores decisiones. O sea, fue donde más me divertí, más aprendí, más crecí como persona, ¿sí? O sea, de nuevo, yo creo, o sea, yo no venía de posiciones que no sentía que generaba valor porque tenía equipos muy grandes a cargo y negocios enormes, ¿no? O sea, no puedo decir que eso, pero sí puedo decir que cuando vos entras a un startup, aprendés muchísimo, te equivocás mucho más, los procesos de decisiones son mucho más cortos. O sea, yo en Bit he lanzado un producto en 3 días, desde que lo pensamos hasta que pensamos el nombre, hasta que lo implementamos tecnológicamente, hasta que salimos. 3 días, 4, una semana, ¿sí? Entonces, que eso nunca me hubiese pasado en una empresa grande, ¿sí? Entonces, de nuevo, me parece súper divertido. No todo el mundo le gusta, ¿eh? Hay gente que se siente incómoda en ese mundo y que le parece como demasiado rápido. Pero bueno, a mí me gustó. ¿Y qué tipo de gente suele atraer estas empresas? Porque por así decirlo, en mi corta carrera, que son 3 años, a nivel laboral, me tocó ver gente que yo les denominaba que estaba cómoda, ¿verdad? Que quizá por así decirlo, estaba en algún punto de su vida en que, como mencionaste, no está dispuesta a un cambio de perspectiva. Pero, por ejemplo, me tocó cruzarme con muchos amigos, tanto eh, de la carrera, como gente que fui conociendo por el podcast, en demás foros, donde, por así decirlo, tienen un buen trabajo, se quejan mucho, quieren salir, em, des- quieren cambiarse de trabajo porque, vamos a decirle que acá en Paraguay también la queja es un deporte olímpico. em, y, pero cuando por ahí yo me mudé y le dije, che, vengan, acá tenemos espacio, den el salto conmigo de cosas, no hay chance, ¿verdad? A ver, yo creo que, vamos, tenés que tener una versión a la adrenalina un poco importante porque también a mí me toca cerrar startups, ¿no? O sea, la probabilidad que abras o cierres un startup es mucho más alta que una empresa grande, ¿no? Eso como primer punto. Lo segundo, hay gente que trabaja por el sueldo de fin de mes y no por el desafío, o sea, que le da lo mismo si tienen que hacer A, B, C, D. O sea, hay gente que de verdad su energía no pasa por ahí. El trabajo es algo para llegar a otra cosa, porque no sé, les gusta salir a correr o porque quieren tener familia, no tengo ni idea qué, ¿sí? O sea, en mi caso, el trabajo es una parte muy importante de mi vida, o sea, muy importante. Le asigno mucha importancia, mucho peso digamos, en mi día laboral o mi día completo, digamos, o sea, le pongo mucha energía, mucha pasión, entonces para mí sí es importante lo que yo genero en las empresas, pero hay gente que no le importa. O sea, como vos decís, le da lo mismo si está trabajando o no está trabajando, va, toma mate, ¿no? Y se toma un tereré y chau, y le da lo mismo si está generando un valor. Igual yo tomo mate también, pero digo, pero mientras trabajo, como estás haciendo vos. Entonces creo que de nuevo tiene que ver con eso. Miedo, incertidumbre. em, También hay gente que no le gusta equivocarse. A mí me encanta equivocarme y creo que uno aprende de eso. Hay gente que no, que le genera un estrés enorme, ¿no? Tomar decisiones, equivocarse. Y bueno, en el startup vos tenés que estar dispuesto a eso, a equivocarte, a quedar en evidencia, a aprender, a iterar, y eso en una empresa grande muchas veces no se hace. Y hablando un poco de equivocarse, me suelo topar cada tanto en redes sociales y con este informe o por ahí esta investigación que dice los millennials o la generación Z
no les gustan los puestos de decisión, no apuntan a crecer a nivel, por así decirlo, jerárquico en las empresas, no apuntan a directorio, etcétera. Em, que No, puede ser así, todavía pero todavía no ¿cómo? llegaron, chicos. O sea, no pueden ir a un directorio porque no tienen la edad. O sea, Claro. ya van a llegar. Pero para la gente y que es mi caso, por ejemplo, que quiero proyectar mi carrera a Mm. muchos años, ¿qué consejos le darías a esa persona que estamos hoy en los primeros 10 años de nuestra carrera laboral y nos gustaría cerrar nuestra carrera laboral en directorios y demás? ¿Cuál es ese camino? ¿Es, como dicen nuestros padres, hacer una ingeniería, hacer un masterado, que eso va a llegar o son otras No lo sé. actitudes en la empresa? A ver, no sé, pero lo que sí sé que no es no estudiando, o sea, o no capacitándose, porque también hubo una teoría de que todos podemos solitos, sin colegio, hacer, no sé si están así. O sea, obviamente que hay gente que es muy capaz, o sea, existen los Steve Jobs del mundo y la gente que, perfecto, digo, ¿no? Pero no todos tienen la posibilidad de llegar tan lejos sin haber estudiado ni nada. Em, Creo que el estudio, y de nuevo ya lo dije, la parte académica es importante. Creo que los idiomas son extremadamente importantes. O sea, aunque tengamos inteligencia artificial, aunque tengamos un bot o lo que sea que nos traduzca, yo siempre digo, cuando tengas que negociar tu sueldo, lo vas a tener que hacer negociando en inglés y más vale que sepas inglés porque vas a tener que hacerlo vos. Digo, no, no puedes poner un traductor al lado. O Tenés en que hacerlo. chino, ¿Eh? o en chino. En algún idioma, pero los chinos hablan inglés. Entonces, más vale que sepas un idioma. Después, otra cosa que creo que es muy importante es desarrollar las habilidades blandas, que de nuevo, ¿no? No te lo enseña nadie. O sea, nadie te enseña a liderar, ni en la universidad, o sea, lo vas aprendiendo en la experiencia que vas adquiriendo equivocándote. La resiliencia, la escucha activa, o sea, todas esas habilidades blandas cada vez son más importantes y lo van a hacer más con la inteligencia artificial, porque vos y yo podemos meterle ahora en ChatGPT, hacemos un PowerPoint de liderazgo y te lo va a tirar, pero después el que lo cuente, vos o yo lo más probable que lo cuente porque aprendí, porque tuve muchos equipos a cargo y me equivoqué muchas veces, vos lo vas a contar desde un lugar teórico. Entonces, hay una diferencia gigante entre eso, entre esas dos cosas. Entonces, creo que, digamos, haber aprendido e iterado trabajando te sirve y te forma desde otro lugar. Entonces, las habilidades blandas van a ser cada vez más importantes, ¿no? O sea, saber liderar un equipo, decisiones estratégicas, todo lo que tenga que ver con saber mirar hacia el futuro va a ser muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, mi consejo para la gente joven como vos es, buenísimo que cambien muchas veces, ojo con eso, tampoco exagerar, ¿no? O sea, no, un poquito más de paciencia, porque digo, yo creo que tiene que ver con la paciencia. O sea, ustedes son una generación de lo instantáneo, ¿no? El TikTok, el tuk, 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 todo instantáneo, todo rápido, todo, digamos, la adrenalina tiene que ser muy rápida, todo tiene que ser muy corto. ¿Ok? Pero bueno, también a veces hay que estar un poco más de tiempo en una empresa para Mm. poder crecer, para que te den la posibilidad de liderar un equipo. Es muy raro que te den, que vos vayas de la empresa A la B, de repente de no tener gente a cargo a tener gente a cargo, ¿sí? O sea, esos pasos en algún momento hay que darlo en la misma empresa y después uno puede cambiar, ¿no? O sea, vos ahora estás en un startup, por ahí no, todavía no tenés gente a cargo, por ahí en 1 o 2 años puedes empezar a tener tu equipo, primero 1, 2, 3, 5 personas, y después por ahí tenés la posibilidad de ir a otro lado a liderar un equipo más grande o a hacer un negocio más grande, ¿sí? Pero esa parte de liderazgo es muy, muy importante. Y después creo que una de las cosas que es muy importante hablar, más allá de la gente joven, es que va a ser la gente grande también, porque nosotros vivimos cada vez más tiempo. Ya no vivimos 50 años, vivimos 80, 100, ¿no? O sea, la esperanza de vida aumentó un montón. Y nuestros sistemas jubilatorios, por lo menos en Argentina, están armados para que vivamos, para que trabajemos hasta los 60, 65 Correcto. años y el problema que tenemos es que yo voy a vivir 30 años más después de eso, creo, ¿no? Y 30 años donde quiero seguir gastando, quiero más viajar, quiero hacer un montón de cosas. Entonces, algo que tenemos que dejar de pensar es que nos vamos a jubilar y que alguien se va a hacer cargo de nosotros en ese momento y qué vamos a hacer nosotros para después. O sea, ¿cómo voy a generar mis ingresos después de... Porque aparte acá, no sé en Paraguay, pero en Argentina la jubilación es nada, la nada misma, no pagás ni la luz, no sé, o sea, si la pagás, pero digo, es muy poco. Entonces,
creo que hay un replanteo de nosotros como empleados en pensar que en algún momento vamos a emprender. Hoy, mañana, a los 50, a los 60, algo vamos a tener que hacer para generar ingresos adicionales. Nos vamos a poner un kiosco, un almacén, vamos a, no sé, dar clases de inglés, no tengo ni idea qué, hacer contenido en TikTok como hago yo, no sé, pero algo vamos a tener que hacer para poder generar ingresos después del mundo corporativo. Y creo que eso es importante que empecemos a hablar de ese tema, porque si no es como que el problema son los jóvenes. No, el problema, no, pero los viejos también vamos a tener un problema y lo estamos teniendo hoy, ¿no? Y esa pregunta que en miles, en las miles de entrevistas y que vi en YouTube, nunca te hicieron y te gustaría de que te hagan. ¿Cuál es ese tema que nos está tocando que dijiste, esto quiero dedicarle por lo menos 5 minutos a poder hablar y hacer llegar? Porque veo y que se repite mucho el tema de viajes, se repite mucho el tema de la carrera, TikTok. Hay un aspecto que todavía que no tocamos. Yo creo que un poco tiene que ver con lo último que hablamos. Yo creo que tenemos que repensarnos como fuerza laboral. O sea, lo tenemos que repensar, porque nosotros históricamente éramos o independientes, ¿no? O sea, teníamos abogados, qué sé yo, contadores, teníamos nuestro estudio, nuestra carrera, estoy hablando de profesionales, ¿no? Y o trabajábamos en relación de dependencia o trabajábamos en un startup, ¿no? O sea, en una empresa grande, como que no, éramos emprendedores, digo, teníamos varias opciones. Lo que yo creo personalmente es que cada vez más vamos a ser, cada vez más, vamos a tender a ser emprendedores, profesionales independientes, eh, y cada vez más vamos a tener que salir a buscar nuestros clientes, que esto es un gran desafío, porque el que trabajó toda la vida en relación de dependencia, lo que hace es a fin de mes cobrar su sueldo y listo, ¿no? No importa si le fue bien, mal a la empresa, no nos importa nada, digo, al fin de mes queremos el sueldo y ojalá que una vez por año un bono. Pero la realidad es que cuando vos tenés que salir a buscar ¿no? tus clientes nuevos, tu proyecto nuevo, es muy diferente. Y no están muy preparados los sistemas para eso, ¿no? Ni las empresas, ni nada. Entonces, creo que ese es un gran, gran, gran desafío y creo que está bueno que empecemos a hablar de ese tema, ¿no? O sea, desde las instituciones, desde las empresas, desde las universidades, empezar a hablar de esta nueva forma de pensar el trabajo, ¿no? El trabajo cambia. Mm. Eso. Como, y como dinámica para cerrar cada entrevista del podcast, le pedimos al invitado que pueda nominar a otra persona para un siguiente episodio, una persona que sea del ámbito de la tecnología y que esté al alcance de un Zoom mínimamente. Bueno, lo voy a postular a Nacho Basso o Ignacio Basso, que te va a encantar. Él es cofundador y CEO de Seeds. Seeds es una plataforma justamente para que junta el mejor talento de Latinoamérica con las empresas que están buscando talento por proyectos o talento que quiere trabajar un tiempo en un tema. Así que Nacho es lo más, te va a encantar. Después te paso el WhatsApp, obviamente, Bruno, para que lo puedas contactar, pero creo que te va a aportar un montón esta mirada nueva de las nuevas formas de buscar trabajo y las nuevas formas de vincular las empresas con el talento, que es lo más importante, ¿no? Genial, genial. Va a entrevistarle. Ojalá que se pueda sumar. Y agradecerte, la verdad que muchísimo, Patricia. Yo para que sepan la gente, y le tiré un mensaje y por LinkedIn a Patricia, la verdad que tiré. O sea, Acá estamos, acá estamos. dije, acá estamos. Entonces, muchísimas gracias por apoyar este tipo de espacios. Sé que haces entrevistas para medios gigantescos y que puedas darnos una mano a nosotros, lo que tratamos de compartir también acá por Paraguay también. La verdad es que te agradezco muchísimo el tiempo y la paciencia. No, yo feliz de poder ayudar. Me encanta también de participar del podcast de gente joven. Me parece que me encantan las preguntas que me hacen en general, son más desafiantes. Pero también
Me gusta mucho ir a Paraguay. Estuve justo estos últimos 6 meses, estuve 2 veces, el año pasado y hasta hace muy poco estuve en un evento de marketing. Hasta la señora de migraciones me reconoció, o sea que me siento más que, más que satisfecha de que me conozcan ahí y sobre todo que nada, siento que somos muy parecidos en un montón de cosas, y eso está buenísimo, ¿no? Que podamos retroalimentarnos los dos países. Impresionante lo que están avanzando ustedes, o sea, yo el año pasado que fui no iba hace un montón, hasta antes de pandemia. Ay, no, increíble, lo que está Asunción está precioso, así que lo felicito por eso. Patri- Patricia, muchísimas gracias. Que tengas Chao, un buen día. chao. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.